información porque hay una historia de última hora. No es nada nuevo, pero el momento en el que sale, pues sí, vuelve a cobrar por lo menos la atención de las miradas quienes seguimos la política en Cuba y hacia Cuba. El Pentágono, según una exclusiva de USA Today, ustedes recordarán que USA Today hace un poco más de un mes sacó una historia en la que decía que podrían sacar a Miguel Díaz-Canel a cambio de reformas económicas y algún arreglo con los Estados Unidos, etcétera. Nada de eso ha ocurrido y nada de eso parece que estaba en los planes ni de la Casa Blanca y mucho menos del secretario de Estado Marco Rubio. Pero ahora el USA Today acaba de sacar hace pocos minutos antes de que entráramos al aire una historia en la que dice que el Pentágono, es decir, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, tiene avances o está avanzando de manera discreta en planes para una posible operación militar en Cuba a la espera de una directiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El lunes pasado, el presidente Trump dijo a las afueras de la Casa Blanca cuando estaba recibiendo personalmente una entrega, muy curioso, simpático, una entrega, dijo que cuando le preguntaron por Cuba, dice, bueno, ahora después de que acabemos este asunto, se estaba refiriendo a Irán, pues pasaremos por Cuba. El hecho es que USA Today acaba de publicar que el Pentágono tiene avances ya de manera discreta, ha ido trabajando para una posible operación militar en Cuba. Cita USA Today a dos fuentes con conocimiento de esto. La vez pasada también citaba varias fuentes, pero nada de eso se comprobó. Solo lo traigo a la mesa porque es una noticia que ya ha empezado a circular. Pero me quiero centrar ahora en la historia, en la gran historia de las últimas 24 horas con relación a Cuba que sí debemos seguir. Y para eso he invitado una vez más al hombre que ha destapado, al periodista que ha destapado esta nueva historia. Me refiero al amigo de esta casa, al colega de años que llevamos trabajando juntos y que ahora está en Radio Martí, Mario Pentón. ¿Qué es lo que ha publicado Mario Pentón? Bueno, lo voy a dejar a él, pero les doy el adelanto. Es que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, a quien todos conocemos como el Cangrejo, ha enviado a un emisario, no por las vías oficiales, no por los canales diplomáticos, sino a un simple empresario de su entorno, a Roberto Carlos Chamizo González, a los Estados Unidos. ¿Para qué? Pues este hombre traía una carta dirigida, una carta oficial dirigida al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que ahora Mario le va a revelar el contenido de la carta y demás. Mario, bienvenido a La Resistencia una vez más. Miguel, siempre es un placer inmenso poder estar contigo, con la gran audiencia de América Radio y por supuesto mucho más en momentos como este, donde, bueno, fíjate que las noticias se entrelazan. Por una parte, el USA Today hoy sale con esta historia de que el Pentágono prepara una acción militar contra el régimen cubano. Y esta historia llega como anillo al dedo después de la que publicamos el día Eso de es. ayer en Martín Noticias. Porque ayer en Martín Noticias revelamos en exclusiva que el Cangrejo había enviado a un amigo suyo, a Roberto Carlos Chamizo González, quien es un empresario privado. Ya saben cómo son los empresarios privados de alto nivel en Cuba, que tienen todo tipo de conexiones con el poder, con una carta para llegar directamente al presidente Donald Trump, intentando saltarse a Marco Rubio. ¿Qué dice esa carta? Aunque no hemos podido tener la carta físicamente, Dios mediante muy pronto la vamos a tener, lo que sí sabemos lo que dice la carta, porque esto lo hemos comprobado al menos con tres fuentes diferentes y que nos han confirmado absolutamente todo. Lo que dice esta carta es que el gobierno cubano, es decir, el régimen cubano, le propone al presidente Trump que no haga una acción militar en contra de la isla, que ellos están dispuestos a hablar de negocios, es decir, prácticamente a regalarle la isla a cambio de que él no haga una acción militar y de que se mantenga el castrismo. Ahora, evidentemente, esto no va a pasar con una persona como Marco Rubio y es por eso que intentan llegar directamente a Trump y quitarse a Rubio de en medio. Hay una parte de la carta que me resultó muy interesante, donde dice
que las personas con las que se reunió el cangrejo, y según reportó en Miami Herald, esas personas eran parte del equipo del secretario Rubio, Tú dices en tenían, San Kitts, tú dices cuando exacto, fue la cumbre de los países del CARICOM, sí, 15 países a la que iba una delegación oficial cubana, pero yo recuerdo que tú lo contaste también, que hubo una reunión paralela en la que estaba el cangrejo y personas del entorno del secretario de Estado Marco Rubio. exacto. Y lo que dice esta carta que envió Raúl Guillermo Rodríguez Castro, o que alegadamente envió él, porque yo no creo que Raúl Guillermo Rodríguez Castro haya escrito esa carta, eso fue escrito en otros niveles, pero lo que dice esta carta es que esas personas con las que él se reunió tienen muy poco conocimiento de Cuba y que entonces, si le quitan las sanciones, ellos pueden llegar a un entendimiento, etcétera, etcétera. Básicamente la carta repite toda la narrativa de Miguel Díaz-Canel, la que dijo Miguel Díaz-Canel en esa entrevista desastrosa con NBC News, que lo que refleja es el nivel de atrincheramiento, de enquistamiento de ese régimen y el nivel de desconexión de la realidad también, ¿no? Y de poco conocimiento de la política norteamericana. Los Castros están actuando, desde mi punto de vista, de una manera bastante torpe, e incluso yo diría errática. Yo, para que quede claro, porque leí varias veces tu reportaje, Mario, las fuentes tuyas, la fuente que cita Martín Noticias, son sólidas porque al menos son tres fuentes del gobierno de los Estados Unidos. Así es. Y Eh, de diferentes zonas y de diferentes niveles y que no se conocen entre sí, que no tienen ningún tipo de relación. Por lo tanto, el asunto es absolutamente, está absolutamente comprobado. Además de eso, intentamos contactar, por supuesto, a Roberto Carlos Chamizo González, quien no respondió una solicitud de comentarios de Martín Noticias. Intentamos contactar a la Casa Blanca, que no respondió una solicitud de comentarios, y el Departamento de Estado nos remitió a la Casa Blanca. Es decir, el trabajo lo hicimos, la información está y luego llega esta información que acaba de ser publicada por USA Today que muestra definitivamente que esas conversaciones están o empantanadas o completamente rotas. fracasada, claro. Mario, este hombre, este empresario que tú mismo cuentas que tiene que leer la historia en el portal de Martín Noticias, es un empresario que ha vivido en Dubái, un empresario cubano, de 30 y tantos años, 37 años, ha vivido como Carmelina, Dubái, Italia, Europa, es dueño de un restaurante de lujo, es dueño de una finca o hacienda, qué sé yo, La eh, Hacienda del Patrón, donde el, va la élite cubana ahí a Sandro Castro y compañía, van a esa hacienda a descansar. Es dueño también de una flota de autos de lujo para que paseen los ricachones en La Habana. Es decir, si usted, por ejemplo, revisa, como yo he tenido la oportunidad de revisar las redes sociales de esta persona, el hombre ha viajado más que cubano de aviación, eso definitivamente. Es decir, tiene viajes por todo el mundo, tiene un nivel de vida que parece un jeque. Entonces, eh, hoy, y hoy tiene mismo lo visa de los conversábamos. Estados Unidos. Tenía visa. Tenía, tenía, Ah, tenía. o sea, tenía quiere decir que le fue retirada, según tu fuente. Sí, claro, lo deportaron. Es decir, él Lo llegó a deportaron. Estados Unidos, llegó a Estados Unidos a hacer, y esto es importante, la gente, y le pasó a Delcy Rodríguez también. Delcy Rodríguez mandó una delegación a los Estados Unidos para intentar reunirse con Donald Trump. Una delegación no oficial. Evidentemente estaban haciendo algo para lo cual su visa de turismo no había sido aprobada y fueron deportados. Y lo mismo le ha pasado, esto fue hace ya algunas semanas, justo antes de que Trump se reuniera con María Corina. Y lo mismo ha intentado hacer Raúl Guillermo Rodríguez Castro enviando a este personaje, a Roberto Carlos Chamizo González, con una visa de turismo a ser de mediador, a entregar una carta del gobierno cubano. Eso es una misión diplomática, es decir, para eso hay diplomáticos y por lo tanto, al ser detectado, no sé si es que lo estaban esperando o no, yo me imagino que lo estuvieran esperando, pero al ser detectado, fue regresado, su visa fue cancelada y él fue regresado a Cuba. Y esto fue anterior a la que saliera al aire la entrevista de Díaz Canel con Meet the Press con la cadena No, no, NBC. no. Esto fue este fin de semana. Ah, esto ocurrió este fin de semana. Oh, esto se Exacto. pone mejor todavía. Es decir, eh, Christine Walker, la periodista, la presentadora de Meet the Press de NBC, va a Cuba
entrevista a Díaz-Canel el jueves en la mañana. Empiezan a salir extractos, etcétera, hasta que el domingo se da a conocer en Meet the Press la entrevista íntegra que duró 53 minutos y hemos hablado de ella. Entonces, en el medio de eso, porque fíjate, es una frase que tú y yo conversamos hace unos días, la frase de Díaz-Canel cuando él dice que vamos a resistir y tú sacaste aquellos bueyes artillados ridículos, y Díaz-Canel dijo algo que para mí en el vocabulario de Díaz-Canel, limitado, no conoce lo que significa la guerra híbrida, cuáles son los elementos de una guerra híbrida. Entre los conceptos que maneja la guerra híbrida está el sabotaje, el terrorismo. Y creo que según el reportaje tuyo, Mario, hay una parte en la que la carta del Cangrejo, que es una carta oficial, habla de que, bueno, nosotros resistiremos aquí y allá. ¿Cómo es esta parte de la carta? Porque esto es importante. Sí, básicamente lo que hace el Cangrejo es decirle al presidente Trump de que, de que ellos saben de que Estados Unidos está preparando una acción militar contra Cuba y que eso sería un grave error. Y que en caso de que tomen una acción militar contra el régimen cubano, pues ellos tienen a millones de cubanos, así dice, millones de cubanos, tanto fuera como dentro de Cuba, que estarían dispuestos a defender a la revolución. Eso es lo que dice. Es una Entonces, amenaza. desde mi punto de vista suena a amenaza y ojalá yo hubiese deseado que Trump leyera eso, a ver si un poco se acompleja y acabamos de salir de No, pero Catrina. ya ellos deben saber. Yo creo que ellos deben saber. Yo creo que tanto Marco como el presidente No, Trump no, por supuesto, por supuesto. deben Es decir, saber. las fuentes que me dieron esta información son fuentes de máximo nivel del gobierno de los Estados Unidos, que inmediatamente fueron informadas de esta carta y del contenido de esta carta. Entonces, sí, y déjame decirte además, porque junto con esa información me dieron su perspectiva. Todo esto evidentemente fue off the record porque no están autorizados a Está hablar claro. de política internacional con la prensa, ¿no? De esta manera. Pero lo que me dijeron fue, esta carta no cambia, ni esta carta, y estas fueron las palabras exactas, ni esta carta, ni la entrevista con NBC cambian La absolutamente entrevista nada. de Díaz-Canel con NBC. Así es. O sea, lo que tú me estás diciendo que te comentaron fuentes de alto nivel es que hay una decisión, es decir, o por lo menos hay un camino claro de parte de esta administración en su política hacia Cuba. Una política, señores, que desde el inicio de la Guerra Fría en este hemisferio, en los años 60, es completamente distinta, es otra, es una política que va encaminada a ponerle punto final a la dictadura más larga y cruel del hemisferio occidental, 67 años. Y lo Eso dijo el fue lo que tú secretario Rubio. sentiste, eso fue lo que tú Sí, sí, sentiste, sí, no, no, clarísimo. Y ok. además lo digo, es que el secretario Rubio lo ha dicho abierta y claramente. No va a haber un acuerdo económico con el régimen cubano si no hay un cambio político, no hay un cambio de sistema. Y el secretario ha sido extremadamente claro, o sea, cambio de sistema. No está hablando de quitar a Díaz Canel como sugería USA Today, que eso evidentemente es falso. O sea, eh, es decir, lo que quiere el gobierno de los Estados Unidos es un cambio de sistema y lo que le está dando la oportunidad al régimen cubano, como antes se la dio al régimen de Nicolás Maduro, como antes también se la dio a los ayatolás iraníes, es a que tomen una decisión de hacerlo por las buenas. Si no lo hacen por las buenas, ya lo dijo el presidente, ¿tomaremos Cuba por las buenas o no? Sí. Mario, una última pregunta. Repercusiones de esta publicación, de este nuevo palo periodístico, repercusiones que ha tenido, por lo menos a mí me han llegado, me han llamado colegas periodistas, han tratado de averiguar qué es la carta, en fin, te puedes imaginar a ti o allí en Martí. Sí, también, y de hecho vamos a tener más de esta carta, Oh, vamos a tener más de todo lo que está en torno a esta carta. Probablemente hacia el fin de semana tengamos mucha más información. Estamos trabajando en esto y yo creo que este artículo de USA Today además ayuda a entender el contexto en el que se realiza esta carta y ayuda a entender, porque para muchos de nosotros esto ha sido como lo decía hoy Sebastián Arcos, amateur o chambón, es decir, sí, parece no, una cosa tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pueden hacer algo tan estúpido? Pero bueno,
Es que te habla del nivel de desespero que hay ahora mismo en La Habana, Yo porque creo, además el presidente lo dijo, cuando terminemos en Irán, puede que pasemos por Cuba. claro, sí, yo coincido contigo y con Sebastián. Uno es el desespero, como lo has definido. Dos, el amateurismo, improvisación. Y tres, yo creo que hay un tema de desconfianza, es decir, no hay confiabilidad ni en su propio aparato, ya no digamos en sus aliados, ni en el Vaticano, que tanto me dio por ellos en el pasado. Es decir, enviar a un tipo aquí con una Confianza, carta a un confi- aeropuerto, Dios confianza santo. mató a Maduro, confianza mató a Maduro. Mira Confianza Maduro, se llevó a Maduro del camino. confianza se llevó a Maduro. Mira cómo eran las negociaciones con la CIA allá en Qatar y regresaba Delcy y le decía, todo está tranquilo, todo está bien, no se preocupe. Aquí Así es. estamos defendiendo la revolución bolivariana. Mi querido Mario, te agradezco mucho y solo te pediría manténnos al corriente de esta saga con la carta. Serás el primero en saberlo, no te Vale. preocupes. Un abrazo, señores. Mario Un Pentón, abrazo. un nuevo palo periodístico en Martín Noticias. Vamos a la pausa y regresamos enseguidita.